Bueno, continuamos con el video número 3 acerca de los PGIRAS, acerca de los planes de gestión integral de residuos de la salud y otras actividades. Eh, Continuamos entonces con el plan de contingencia para el manejo de los residuos, ¿cierto? Ese plan de contingencia está dado más acerca de qué partes. Hacia esta foto entonces pueden entrar a este link. En este link es de una empresa de acá de Medellín que se llama Ambientalmente. En ella pueden encontrar un caso exitoso de un plan de contingencia y control de derrames de hidrocarburos. En este caso, entonces, no vamos a hablar nosotros de derrame de hidrocarburos, pero sí los planes de contingencia que se deben de tener dentro de los PGIRAS. Entonces, primero, incendio en las áreas de almacenamiento de los residuos. Puede ocurrir. Recuerden que de todas maneras estamos hablando, pueden haber residuos que se vayan descomponiendo y que generen producciones de metano y que pues se pueda hacer de fácil, pues que se puedan incendiar fácilmente. Esta, muy fácil también, las inundaciones. La mayoría de cuartos útiles no, de centros de almacenamiento, por ejemplo, en diferentes puntos, sobre todo en algunos centros comerciales quedan los parqueaderos, pero en las partes de abajo. Y sabemos que tenemos acá unas precipitaciones no muy, o sea, unas precipitaciones muy torrenciales, o sea, que tenemos unas precipitaciones en las cuales se aumentan con una intensidad muy alta, esa es la palabra, o sea que caen gran cantidad de milímetros en un espacio de tiempo muy corto, lo que genera inundaciones y que todas esas aguas se vayan hacia los parqueaderos y puedan generar inundaciones. Entonces, por eso mucho cuidado en el momento de donde vamos a almacenar los residuos. ¿Listo? Interrupción del suministro de agua, pues de todas maneras este es para la parte de lavado. Interrupción del suministro de energía, pues recuerden que ya habíamos visto una parte en el documento de la guía PEGI-RESPEL de la bolivariana, de la UPB con el área metropolitana, en la cual nos hablan acerca de la parte de ventilación, de las luces, y entonces es por eso importante dentro de cada uno de ellos. Derrame de residuos con características Cretiver, entonces aquí vienen toda la parte de hidrocarburos que nos puede pasar con cada uno de ellos. Eh, Interrupción del servicio de recolección, también puede pasar eso. Pues es muy difícil pues acá en las grandes ciudades, pero sí en los pequeños municipios sí podemos llegar a tener estas diferentes problemáticas. ¿Listo? Entonces por eso es que dentro de los pequeños municipios se tienen como unos almacenamientos grandes de forma tal de que exista una ruta que lo comunique con una ciudad grande y se puedan recoger los residuos y se puedan llevar hacia cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces debemos de tener previstos cada uno de estos diferentes apartes. También entonces vamos a tener que el programa de seguridad y salud al trabajador y el cronograma de actividades para la implementación del PEGIRAS, ¿listo? Que son entonces las otras que tendríamos dentro de cada uno de ellos. Ya por otra parte entonces, vámonos a meter por acá por el manual y dentro del manual vamos a encontrar algo muy importante de lo que nos hablan, que es acerca de qué, acerca de la gestión externa. ¿Listo? Entonces, dentro de la parte de la gestión externa, que es de la cual se encarga quien se encarga la autoridad ambiental, en esta podemos tener todo lo relacionado con la recolección de los residuos, obviamente, pero también un almacenamiento. Pero ¿cómo así que un almacenamiento? Sí, hay unos almacenamientos externos que también se pueden dar. Entonces recuerden, una cosa es la recolección es que yo recojo y ya. Otra cosa, pues los puedo recoger para llevarlos hacia un sitio de almacenamiento o transportarlos hacia dónde, transportarlos bien sea hacia una zona de tratamiento, de aprovechamiento o luego de este tratamiento ir a la disposición final, ¿cierto? Ir a la disposición final. Entonces, pero ¿cómo así que un tratamiento y después una disposición final? Sí, hay gran cantidad de residuos de la salud que se les hace un tratamiento, o sea, se inactivan por completo, o sea, que se les quita esa peligrosidad. Y al quitarle esa peligrosidad, si yo ya tengo unos residuos que no son peligrosos, ¿los puedo llevar al relleno sanitario? Sí. ¿Listo? Entonces, ahí en ese caso irían a estos sitios de disposición final. ¿Listo? Eh, entonces, cada uno de ellos los debemos de gestionar de una forma completamente segura,
de forma tal de que se disminuyan las peligrosidades dentro de cada uno de ellos. La entrega de los residuos peligrosos se debe realizar ¿por quién? Por personal capacitado. En la mayoría de los casos ni siquiera ni siquiera que, ni siquiera son, ni siquiera, o sea, ni siquiera son entregados por el personal de la institución, sino que es la misma empresa recolectora que entra al centro de almacenamiento, los recoge y se los lleva, ¿cierto? Para que no haya un contacto constante entre varias personas con estos residuos. Y obviamente pues deben de tener cada uno las dotaciones dentro de cada uno de ellos. Lo otro es, pilas, ojo con esto, el comprobante de la recolección, listo. Ustedes llegan, pesan, ellos, o sea, nosotros antes de entregar pesamos, o sea, yo soy generador, entrego, listo. Ya le entrego a quién, a la empresa recolectora vuelve y pesa y dice, son tantos kilogramos, listo, tan, me hace el recibo y me lo deja. ¿Cuánto tiempo vamos a guardar esos recibos? 5 años, listo, 5 años dentro de cada uno de ellos. Dentro de esto tenemos que tener entonces que una etapa de seguimiento a la gestión externa de esto. Esta gestión externa, entonces, ¿qué tenemos que verificar nosotros? Nosotros, no la autoridad ambiental, nosotros tenemos que verificar que la empresa que nos está recolectando tenga todo lo dispuesto en el manual por parte de transportadores y gestores de residuos peligrosos. Estas personas van a tener un programa especial de recolección, de transporte de cada uno de ellos. ¿Listo? Y unas certificaciones debidas dentro de cada uno de ellos. Además, verificar, que se los he dicho en varias ocasiones, que cuente con las autorizaciones y licencias para la recolección del residuo que yo genero. ¿Listo? Entonces, pues, hay mucha gente que se pone a recoger residuos sólidos que no son competencia de la recolección de ellos, ¿cierto? Y ahí es donde empezamos a generar gran cantidad de problemáticas en cuanto a esto. O sea, ¿quiénes son los que están incumpliendo? ¿El generador? No. ¿El transportista? No, los dos. ¿Y por qué los dos? Porque yo, como director del GARAS o como ingeniero ambiental de la empresa en la cual yo estoy trabajando, debo de verificar que ellos tengan la licencia. Ah, es que el ingeniero pasado me dijo que sí. No, no, no. Verifiquemos nosotros. ¿Listo? Seamos lo más desconfiado posible. O sea, seamos completamente desconfiados en cuanto a esto. ¿Listo? Bueno, información que debe tener, entonces, que tenemos que tenerle disponible a la autoridad ambiental. Entonces, lo primero es todo lo dispuesto en la resolución 1362 del 2007, que esa es cuál. Muy bien, ya sabemos cuál es la que acerca de la que nos habla acerca de toda la parte que tiene que ver con, con reportes. ¿Listo? ¿Listo? Que es la que nos habla acerca de si soy micro, mediano, pequeño, gran generador, cómo debo de reportarlos. Las certificaciones, pilas, certificaciones de quién, las certificaciones del almacenamiento, expedidas por quién, por los gestores autorizados. Ellos me piden eso a mí, cuando me llegue la autoridad ambiental me dice, ¿usted qué está haciendo con eso? Ah, acá tengo mi recibo. Entonces, ¿qué va a pasar con la autoridad ambiental? La autoridad ambiental va a revisar si realmente esa empresa sí cuenta con todo lo necesario para nuestros residuos. Copia de los comprobantes de recolección entregados por el transportador. ¿Listo? Para cada uno de los costos, para cada uno de estos diferentes residuos. El comprobante, entonces, como les digo, ¿qué debe de llevar? Entonces, nos lleva el peso de los residuos transportados. Ay, se me fue, perdón. El peso, el tipo y peso de los residuos que van a ser transportados, el nombre de la razón social del generador y también el número de identificación del generador y también el del transportista, dirección del generador, cuándo fue la fecha que se entregaron de cada uno de ellos, las placas del carro que lo llevó y el nombre y número de identificación del conductor. ¿Por qué? Porque todos los conductores de RESPEL están completamente identificados dentro de este país. ¿Listo? Y una parte de observaciones pues, de cómo se entregaron cada uno de los residuos y las firmas de los dos. ¿De quién? Del que entregó y del que va a transportar. Como les decía, ¿cuánto se deberá
de guardar esto como mínimo 5 años, pero tratemos de que esto se guarde de qué, se guarde de por vida. Eso es entonces las frecuencias de recolección. Bueno, hay unas frecuencias de recolección dependiendo de las cantidades de almacenamiento que se tiene, ¿cierto? Entonces, cuando tengo más de 1000 kilogramos por mes, lo debo de hacer 3 veces por semana. Cuando tengo entre 100 y 1000, 2 veces por semana. Cuando tengo menos, entre 45 y 100, una vez por semana. Entre 10 y 45, 2 veces al mes. Y menos de 10, una vez al mes. Por eso es que por la mayoría de peluquerías pasan una vez por mes. Hay que tener en cuenta algo acá. Hay hospitales que pueden llegar a generar entre 100 y 1000, pero no nos van a llegar 2 veces a la semana porque son hospitales que pueden estar demasiado lejos de los municipios. Entonces ahí sí tenemos que ver cómo ser laxos y cómo poder crear unas diferentes rutas dentro de cada una de ellas. ¿Listo? Bueno, esa es de la parte de los vehículos. De todas maneras, como ustedes bien saben, yo les dejo este manualcito para que ustedes lo lean. Vámonos para el anexo. El anexo número 1 ya lo vimos. Anexo número 2 es este, que es acerca de la media móvil que ya también vimos. El anexo número 3 para la segregación en la fuente. Ahí este era el que estaba buscando ahorita, que se me había perdido. Y recuerdan que en el video pasado estuvimos hablando acerca, por ejemplo, de las clínicas odontológicas. Entonces es, por ejemplo, cuando hay una segregación en la fuente de los residuos, o sea, cuando se elimina su peligrosidad. Entonces, contar con los recipientes, bolsas y vehículos de recolección interna, separar cada residuo, no se deben de compactar las bolsas, el recipiente, al igual que la bolsa, podrá llenarse hasta 3/4 de su capacidad. Listo, esto es muy importante porque en muchas partes lo que hacen es empezar a compactar esas bolsas como locos y realmente no se pueden compactar. Listo. Ayudas visuales e informativas a cada una de las personas para que las puedan realizar sin ningún problema dentro de cada uno de esos. Y aquí los vamos a encontrar para cada uno de los residuos, bien sea cortopulsantes, biosanitarios o anatomopatológicos. Eso les queda de tarea a ustedes para que los lean. Porque en este caso de estos anexos, me voy a ir directamente a los anexos número 6, al anexo número 6. Este número 5 era el que veíamos de que son estos, los indicadores. ¿Listo? Los indicadores. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros dentro de nuestra empresa? Sea Pejirrespe o sea Pejirasa, vamos a averiguar con ellos quién les recoge, quién es el que les está recogiendo y qué es lo que hacen ellos con ese residuo. Entonces, por ejemplo, ¿será que ellos van a un tratamiento térmico con combustión? ¿Qué es el tratamiento térmico con combustión? Lo vemos en una parte final de la materia. Indicador de destinación de tratamiento térmico sin combustión. ¿Listo? Indicador de destinación para tratamiento químico. Esto está en el anexo número 6. ¿Listo? Indicador con destinación para aprovechamiento, indicador con destinación para relleno sanitario e indicador de destinación para relleno de seguridad. Entonces, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la cantidad de residuos. Este indicador va a ser igual a la cantidad de residuos sólidos que se van para combustión sobre los residuos totales que van. ¿Listo? RT serían los residuos totales. Acá de todas maneras, en la parte de abajo, podemos encontrar este. ¿Listo? Lo podemos encontrar acá. Vamos a tener otros indicadores que tienen que ver con residuos peligrosos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo así que indicadores con residuos peligrosos? Son unos indicadores de riesgo, de riesgo en el trabajo por residuos peligrosos. En todas las empresas van a haber accidentes de trabajo. Entonces vamos a ver cuáles son el total de accidentes de trabajo y cuáles de esos trabajos fueron por exposición a residuos peligrosos. Entonces que estuve moviendo una bolsa y me chusé. Usted no tiene por qué chuzarse con una bolsa. ¿Y por qué no tiene por qué chuzarse con una bolsa? Porque una aguja no tiene nada que estar haciendo en una bolsa. ¿Cierto? Así de sencillo. ¿Dónde debe estar la aguja? En el guardián.
O sea que si está en la bolsa, pues, tengo una mala gestión de esos residuos. ¿Listo? Entonces, por eso decimos total de accidentes por exposición a residuos peligrosos sobre el total de accidentes de trabajo. Indicadores de capacitación. ¿Cuánto es el número total de trabajadores? Que esto se los pregunté en un parcial, sobre el número total de personas capacitadas sobre el número total de trabajadores. ¿Listo? Y otro va a ser el número de capacitaciones realizadas sobre el número de capacitaciones programadas en el programa de capacitación. ¿Quién programó esta capacitación? El que hizo el PEGIRAS. O sea, ¿quién? Nosotros. ¿Listo? Entonces, pilas que esto es enterrando nosotros mismos el cuchillo, para que lo veamos y lo tengamos muy claro. Con eso, entonces, miren lo que llenamos. Llenamos esta belleza de hojita que tenemos acá. Entonces, este es el indicativo para los medianos y grandes generadores presenten los informes ante la autoridad sanitaria. Nosotros lo vamos a hacer, lo vamos a aprender a hacer, pues ya aquí ya lo aprenden a hacer y lo vamos a hacer porque somos pequeños. Es que el mío es microgenerador, sí, el de todos es micro y pequeño, pero necesito que aprendamos a llenarlo. Entonces, ¿qué ponemos? ¿Cuántos son los kilogramos de residuos aprovechables? Pues esto lo tienen por año, hagámoslo nosotros por mes. ¿Listo? Aprovechables, no aprovechables, de cortopulsantes, de anatomopatológicos, biosanitarios, de animales corrosivos, etcétera, 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 de cada uno de ellos que se nos generan dentro de cada uno de ellos. Es que yo no tengo que hacer PEGIRASA sino PEGIRRESPEL, no importa. Entonces me deja los cortopulsantes anatomopatológicos, biosanitarios y animales en cero, pero sí me llena cada uno de estos. ¿Listo? ¿Entendido? Vamos a hacerlo simplemente por un mes. Es que ellos no manejan datos. Sí tienen que manejar, a los que les recogen los residuos peligrosos, sí tienen que manejar estos datos. Si no, hagamos nosotros un promedio. Listo. No hay ningún problema con cada uno de ellos. De esos residuos, vamos a decir cuántos de cada uno de ellos, en total, por ejemplo, este total me da cuánto, 825 kilogramos al año. De cada uno de ellos, entonces vamos a ver cuáles se van para combustión, cuáles van para tratamiento térmico con combustión, cuáles sin combustión, cuál es tratamiento químico, cuál es aprovechamiento y así con cada uno de ellos. ¿Listo? Vamos viendo. Si no sabemos, entonces lo consultamos dependiendo de la clase de residuo que nosotros tenemos. Número total de personas capacitadas. ¿Cuántas personas se han capacitado y cuánto es el número de trabajadores? Es que solamente eso, se han capacitado los de un... por ejemplo, aquí hay que tener en cuenta que aquí hay que tener en cuenta cuántos frentes de trabajo se tienen, si se tienen 2 frentes de trabajo, si se tienen 3. La mayoría de los casos creo que serían 1 o 2. ¿Listo? ¿Qué es una sola persona? Pues una sola persona. Y el número de capacitaciones programadas. Y con eso ya nos dan esos diferentes valores dentro de este. ¿Listo? Serían esos entonces. Acá, en el anexo número 8, nos explican, pues es bueno como para que se vayan adelantando un poquitico en cuanto a eso, cuáles son los tratamientos de los residuos o desechos con riesgo biológico para cada uno de ellos. ¿Listo? Bueno, se tendrían eso. Por acá les tengo otra paginita. Esta paginita la vamos a buscar así en Google. Vamos a poner Seccional de Salud de Antioquia, Pejirache. Seccional de Salud de Antioquia, Pejirache. Y esta primerita que nos sale gestión de residuos hospitalarios, la vamos a abrir. Muchos van a decir, pero ole, todo el tiempo me decís que ya no existen los Pejirache. Sí, no existen los Pejirache. Estamos, pues desde el 2014 ya no existen los Pejirache. Están, pero todavía en estos 6 años, miren que apenas estamos sacando el manual para la gestión. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver la guía para la elaboración y presentación del Plan Integral de Residuos Hospitalarios y Similares. ¿Para quién? Aquí, Manual de Procedimiento para la Gestión Integral de Residuos Hospitalarios y Similares para pequeños generadores. Entonces ese me sirve. Para los que tienen clínicas odontológicas, por acá, que una persona me dijo, no recuerdo quién fue la persona que me dijo, profe, es que lo mío es una farmacia y no es una droguería, o viceversa, no recuerdo. Y me explicó muy bien que las droguerías solamente venden drogas y que las farmacias es donde hay inyectología. Pero mira aquí lo que sale, farmacias y droguerías, pero también aparecen centros de pigmentación o tatuajes, centros de pigmentación. Ese era el que había dicho en el video primero, puede ser ese, cuando dije la parte de las estéticas. Prestadores de la salud y profesionales independientes, instituciones o entidades que realizan actividades de docencia o investigación con organismos vivos y o cadáveres, laboratorios, servicios funerarios,
establecimientos que realicen tatuajes y piercing, laboratorios, clínicas veterinarias o zoonosis, servicios farmacéuticos, o que comercialicen productos farmacéuticos, ojo con esa, establecimientos que ofrecen servicios referidos a la prostitución y actividades afines, las personas que tienen la sala de masajes, el de las peluquerías, me salvé porque no aparecen las peluquerías, no señor, mírelo acá de primero, listo, lo tenemos para similares para pequeños generadores, entonces por favor, cada quien, según su centro, van a tenerlo dentro de cada uno de ellos. Listo, para que lo tengamos muy en cuenta. Y van a encontrar todas las leyes y decretos que se tienen y muy importante sobre todo las circulares de acá de Antioquia. Porque acá, por ejemplo, me hablan gestión integral de residuos hospitalarios, pacientes en residencia sometidos a diálisis, dirigida a funerarias. O sea, aquí van a encontrar varias cantidades de cosas para cacharrear en cuanto a cada uno de ellos. Miren, aquí, circular número tan, actualización de Pejiraza. Hablámosla, chismosiemos. Inclusión de las morgues en el plan de desarrollo del municipio. Miren esta. Esta es nueva. Requisito sanitario de Pejiraza, morgues y funerarias. Esta es nuevecita, esta sí nunca la había visto. Pero vamos a meternos en esta, vamos a ver si me da para descargarlo, porque como les he dicho, con este programa es muy difícil. Pero mientras tanto, bueno, me hizo quedar mal. Mientras tanto les voy diciendo otra cosita, para que nos entretengamos. Vamos a ir preparando entonces, voy a crear una hoja en Excel, se los envío a cada uno de ustedes, establecimientos generadores con Pejiraza radicado y anteriores a este plazo para su radicación, 3 meses contados a partir de la fecha. Vamos a ver de qué se trata esto, de la seccional de salud de Antioquia. Se informa a los generadores de residuos hospitalarios que con base en el decreto único reglamentario 780, recuerden que el 780 es el recopilatorio, donde encontramos el 351, y por el cual se reglamenta la gestión integral la atención de salud y otras actividades, teniendo en cuenta la responsabilidad que sobre el manejo de tratamiento y disposición final de residuos hospitalarios similares en el establecimiento generador, así como la competencia se requiere actualizar para esta Secretaría el plan de gestión integral de residuos generados en la atención de salud y otras actividades. El requerimiento aplica a todos los establecimientos generados ubicados en los municipios de categoría 4, 5, 6 del departamento del departamento que tengan fecha de radicado de dicho documento en esta dependencia hasta el 31 de 2017. Plazos a dar cumplimiento a lo anterior, esto cuando lo aclaro. Esto sí es del 2019. Entonces, ¿cuánto es el tiempo de cada uno de ellos? Interesante porque se nos abren varias partes de trabajo en cuanto a esto. Listo. Porque miren lo que dice acá. El requerimiento aplica para todos los establecimientos generadores ubicados en los municipios categorías 4, 5 y 6. Listo, o sea que todas las peluquerías deben de hacer, de Antioquia deben de tener plan de gestión integral de residuos generados en la atención de la salud. ¿Por qué? Porque las peluquerías pertenecen. ¿Quién lo dice? ¿Lo digo yo? No, lo está diciendo la seccional de Antioquia. ¿Listo? Entonces, para que miremos eso. Bueno, volvamos a la tablita. Entonces, mañana con los que me vaya reuniendo, vamos a hacer entonces en Excel una hojita y cada uno, de todas maneras, les voy a enseñar, bien sea por este programa, por otro programa, vamos a empezar a montar como exposiciones o presentaciones acerca de lo que tiene que ver con los planes postconsumo. ¿Listo? Entonces voy a hacer una tablita y en esa tablita voy a poner un líder de grupo y cada uno ahí se va apuntando dentro de cada uno de ellos para que estemos en comunicación dentro de cada uno de estos. Y ya después cuando terminemos esta parte, entonces lo primero que hacemos es arrancar con esta parte. ¿Listo? Con esa parte de los planes postconsumo para que lo tengamos pero muy en cuenta. Bueno, muchachos, con esto entonces terminamos la parte de Pejiraza. Nos estamos viendo por estos medios mientras tanto y por las clases. Chao, se cuidan. Un abrazo.